Amén, amado, Dios le bendiga. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Qué lindo es el Señor que nos permite, amén, por su misericordia una vez más, estar aquí con ustedes y poder compartir una hermosa clase más, un estudio preciosísimo que estamos llevando a cabo ya desde hace un par de meses, ¿verdad? Un par de semanas, yo diría que un par de meses. Aquí basados en el libro de Juan, amén, estudiando, desmenuzando poquito a poquito ese libro de Juan y lo que nos enseña, cómo Juan nos habla de Cristo y cómo Juan intenta demostrar a través de su escrito que Cristo es el Mesías prometido, es que Él es el Señor. Intenta hablarle a la iglesia, a los judíos, intenta hablarle a ti, a mí, a todos, para demostrarnos bíblicamente que Jesús de Nazaret, como le llamaron, es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido. Amén. Así que vamos entonces a iniciar, gloria a Dios, entendiendo y viendo los objetivos que tenemos para el día de hoy. Los objetivos, en primer lugar, tenemos que el objetivo principal para los que participamos de esta clase hoy es que podamos reconocer que Dios no tiene patrones preestablecidos. Los judíos esperaban un Mesías específico, de una manera específica. Ellos querían un héroe, ellos querían, o un superhéroe, ¿verdad? Era lo que ellos querían, alguien que viniera y los libertara de los romanos, del ese yugo que tenían de manera sobrenatural, que los liberara. Pero Dios no tiene patrones. ¿Sí? Y podemos cegarnos a veces, muchas veces, en el patrón humano que tenemos sobre algo, pero Dios lo tiene establecido de otra manera. Y que de hecho ya Dios lo había comunicado a sus siervos, los profetas. Pero también nos puede pasar a nosotros que nos quedemos tan sesgados, esperando que se cumpla el patrón específico que esperamos, que no podamos ver realmente el mensaje claro de Dios en lo que estamos viviendo o atravesando en el momento o contemplando en ese momento. Que podamos buscar a Dios también de una manera sincera. Porque si algo pasó con los judíos y lo vamos a ver en la clase de hoy, es que ellos no estaban buscando a Dios de manera sincera. Ellos tenían otras aspiraciones, amén. Ellos no estaban sincerados en este tema, en este asunto de encontrar a Dios como tal. Reconocer también a Dios en todo momento, sin importar las consecuencias terrenales, porque pueden llegar consecuencias, pero nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a reconocer que somos hijos de Dios, que amamos a Dios por encima de todas las cosas, independientemente lo que pueda sucedernos. Amén. Amén. Pues iniciemos, amados. Perdón, les había hablado de la base bíblica, ¿verdad? Aquí, o no se lo había mostrado, en Juan, en el capítulo 7, versículo 25 al 36. Le pido que vayan allá, que busquen sus Biblias o su lectura donde puedan ver esta lectura y tenerla a mano. No la vamos a leer completa por tema de tiempo, pero sí vamos a ir tomando algunos elementos más relevantes en este aspecto. Juan capítulo 7, versículos del 25 al 36. ¿Es este el Cristo? Es la pregunta que intentan responder Juan a través de estas preguntas que de hecho hicieron los judíos también, ¿verdad? Bueno, pues para que lo pongamos en contexto, Jesús está predicando en el templo y ya Jesús lo tenía como costumbre ir a predicar en el templo, ir a hablar de la palabra, de las enseñanzas que él tenía y que en lo que consistía el verdadero culto que Dios buscaba de parte de su pueblo. Entonces allí Jesús ya en el templo, recuerden que ya en ocasiones anteriores incluso querían prender a Jesús, atraparlo, matarle. No querían que Jesús siguiera predicando porque ya los judíos, cuando se refiere Juan a los judíos, se refiere a los principales líderes de Israel, en este caso líderes religiosos, sin duda, pues
Ellos estaban ya determinados a acabar con Jesús, porque Jesús, según ellos, era sedicioso, es decir, que levantaba problemas, que traía el levantamiento de la gente para que la gente no siguiera manso, tranquilo como estaban, bajo el yugo y haciendo las cosas que establecían los fariseos principalmente, que eran quienes gobernaban en ese momento. Entonces, el silencio de los gobernantes y los comentarios de la gente, o sea, era clarísimo que los gobernantes querían atrapar a Jesús, querían matarle, pero dejaban que Jesús fuera a predicar al templo sin mayores inconvenientes. Y la gente entonces comenta eso que está pasando y dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible? No es a este que buscan matar, ¿verdad? Aunque las autoridades no negaran, muchos sabían que estaban buscando a Jesús para matarle. Amén. Muchos ya sabían de esa gente que estaban allí, que a Jesús lo estaban buscando para matarle. Y si leemos en el 20, ¿verdad? De la clase anterior, dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarle? Entonces, fíjense, ya la gente comentaba, ¿verdad? Ya la gente comentaba y el mismo Jesús, incluso en el 19, les pregunta, pero ¿por qué procuráis matarme? Jesús le dice a ellos. Entonces, fíjense que ya era un grito a voces de que querían matar a Jesús. ¿No es este a quien buscan para matarle? En Juan 7:25 repiten y la gente sigue murmurando y diciendo, ¿y no es a este a quien buscan para matarle? ¿Y qué hace aquí predicando muy tranquilito? Sí, no había llegado su hora. Es importante que nosotros entendamos que el elemento principal por el cual a Jesús no lo mataron en ese momento es porque no le había llegado su hora. El Señor ya tenía determinado el momento específico en el que Jesús tendría que padecer la muerte y muerte de cruz. Como no le había llegado la hora, el Dios Todopoderoso que tiene el control de todas las cosas, pues no permitiría, evitaría de todas maneras que Jesús fuera aprendido y fuera muerto en ese momento cuando su obra todavía no estaba completa. De allí que para nosotros también debe haber una especie, yo diría, de paz, de calma en este sentido. Amén. Sin importar cuán turbulentas se pongan las aguas, sin importar cuántas enfermedades vengan, sin importar cuántas situaciones ocurran, mi amado, mi amada, solo piensa y di, gloria al Señor, será, me pasará, sucederá, gloria a Dios, si estoy en las manos de Dios, si estoy en obediencia, gloria a Jesús, a la hora determinada por Dios. Nada va a acontecer a un hijo de Dios, aleluya, sin que Dios no dé el permiso. Así que ten paz por ese lado, mantente tranquilo, no te desesperes. Amén. Entonces surgían preguntas de todo tipo. Preguntas como por ejemplo, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Si ustedes se dan cuenta en las preguntas que hacían ellos, ¿no es este que procuraban matarle? Y esta pregunta que no aparece en la Biblia, pero que justamente pudo haber surgido en el corazón de muchos de ellos, como que, óyeme, y no será que ya habrán reconocido que este es el Cristo. Entonces, si esto es así, bueno, en el capítulo 20, en el versículo 26 lo podemos leer. Fíjense cómo dice, pues mirad, habla públicamente y no dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? La gente se preguntaba y decía, ven acá, ellos reconocerán que este es el Cristo. Porque si ellos lo reconocen, entonces se están desdiciendo. Anteriormente dijeron que no y ahora entonces lo reconocen. Aparte de que eso representaba como tal, y así lo veían los judíos, una amenaza para ellos porque probablemente muchas personas, si creían en Jesús, probablemente se alejarían un tanto del judaísmo que ellos tenían metido y que tenían también gobernando a la gente a través de dogmas religiosos que definitivamente estaban alejados de Dios, porque más adelante veremos cómo
aleluya, como le dice Jesús que ellos no conocen a Dios, que ellos no lo conocen a Él y no lo reconocen a Él porque ellos tampoco conocen a Dios. Entonces fíjense que era una religión hueca la que ellos estaban viviendo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, estos comentarios, y según lo que se puede interpretar, tenían una connotación maliciosa. ¿Para qué? Para llamar la atención de los líderes, para que aprendieran a Jesús, para que lo arrestaran o lo mataran, en fin, que no siguieran molestándoles, porque así lo veían mucho. Entonces, sin embargo, claro que sí. Esto llegó a oídos de los líderes, se enojaron bastante, enviaron alguaciles para que aprendieran a Jesús, pero definitivamente no pudieron aprenderlo porque, como dice la palabra en Juan 7:30, no había llegado su hora. Amén. Gloria a Dios. El ejemplo que tenemos también de Pedro, tenemos un ejemplo de Pedro, ejemplo en el sentido de que si bien es cierto que mucha gente se acercaron a Jesús y escuchaban pacientemente y estaban muy enfocados en poder aprender de lo que Jesús les explicaba. Ellos querían, en verdad, estaban ansiosos de la palabra de Dios, tenían sed de justicia y de esa palabra divina. También es cierto que muchos de ellos no se acercaron con buenas intenciones o probablemente muchos por miedo no querían reconocer a Cristo como el Mesías. ¿Por qué? Porque tenían miedo si los sacerdotes estaban en contra de esa enseñanza y ellos decían que sí que creían, pues entonces sus vidas estaban en peligro. Porque si a quien estaba diciendo que venía de parte de Dios y hacía esas señales y prodigios, ellos procuraban matarlo, ¿qué no sería con aquellos? Si con el árbol verde hicieron, si con la rama verde hicieron esto, ¿qué no será con los otros más pequeños, con las ramas? Amén. Si con Cristo hicieron esto, ¿qué no harían con los seguidores? Entonces, sí es importante que usted y yo tengamos claro y establecido que en toda discusión, en todo momento, debemos entender que primero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así como dijo Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Cuando lo llevaron ya después de Cristo haberse ido, y lo vemos aquí en Hechos 5:9, como, aleluya, Pedro y los apóstoles dijeron, mira, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, ustedes hombres, hagan lo que ustedes quieran. Igual ustedes pueden matar la carne, pero el alma no la pueden tocar. Entonces eso es algo en lo que Pedro y los apóstoles estuvieron claros y dispuestos a arriesgar su vida y de hecho entregaron sus vidas por causa de Cristo. Gloria al Señor. Y es una invitación que está abierta para todo cristiano, que usted y yo debemos actuar en consecuencia, debemos actuar de esa manera independientemente de lo que esté en juego. Gloria al Señor. Porque Dios será nuestro defensor, el Señor será nuestro ayudador. Aleluya. La multitud entonces, ¿qué fue lo que hizo? Examinó a Jesús, pero fíjense, ojo, atención, todo esto lo hizo en un plano terrenal. Sí, ellos examinaron a Jesús, pero solo en un plano terrenal. No podemos acercarnos a Cristo viéndolo desde la perspectiva terrenal. Cualquiera que quiera acercarse a Dios y lo vea solo en el aspecto terrenal, en lo científico, ¿verdad? Y se quede allí, pues lamentablemente no va a poder encontrar a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Dios tenemos que verlo en un plano espiritual. Va más allá de lo terrenal. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Descalificaron a Cristo. Lo descalificaron. Ah, no. Pero ese no es el hijo del carpintero de Nazaret. Ah, no. ¿Qué Mesías va a ser este entonces? ¿Se fijan? Una descalificación por un aspecto en este sentido meramente terrenal. Y Jesús muy bien se lo dijo en algunas ocasiones. Yo no vine, yo no soy, mi reino no es de este mundo, yo no vengo a predicarle, yo no vengo a ustedes a hablarle de una gobernanza aquí en la tierra. Yo vengo a hablarle de aquello, de aquel lugar donde no hay ladrones, ¿verdad? Donde, gloria al Señor, se vive no de manera efímera, sino de manera eterna. Gloria a Dios. Entonces los judíos estaban errados
sobre Jesús, errados en muchas cosas. Primero, estaban errados en sus orígenes. Decían Jesús que nació en Galilea, Jesús el de Galilea. Y ellos hablaban de Jesús el Nazareno de Galilea. Pero de Nazaret podrá salir algo bueno. Y ellos hablaban de manera despectiva de Jesús, porque ellos tampoco se dignaron en investigar un poquito la historia de Jesús, porque estaban sesgados, ellos estaban ciegos también. Entonces fíjense, si ellos estudian un poquito más, se dan cuenta que Jesús no nació en Galilea, nació en Belén. Así como se había predicho ya, como se había profetizado en Miqueas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, en el capítulo 5, versículo 2. Igual también descendía de la tribu de Judá. Venía de la tribu de Judá y era descendiente directo de David. Era descendiente del rey David. Entonces, esas cosas ellos no se detuvieron a leerla. En Mateo 1:2 lo establece. Ellos no se detuvieron a investigar esos elementos porque no les interesaba. Como dice el dicho que popularmente conocemos, no hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces a ellos no les interesaba ver al Mesías. Ellos estaban muy acomodados en sus aspectos y en su gobierno terrenal, aunque fuera religioso, pero tenían un cierto control sobre la población e influencia en los aspectos políticos. Entonces, así muchas personas también hoy día, como ya decían, no se acercan y no llegan a creer en Jesús. ¿Por qué? Porque no les interesa leer, no les interesa investigar, no quieren pensar, no quieren preguntar. Pero preguntar de manera sincera, enfocados en encontrar la verdad. Entonces, obviamente, una persona que no quiera investigar, que no quiera leer, que no quiera pensar, que no quiera preguntar de manera sincera, no de manera maliciosa, como preguntaron los judíos de lo que estamos hablando hoy, no, sino de manera sincera, pues entonces jamás van a creer en Cristo. Si no quieren escuchar de Cristo, jamás van a aprender y van a acercarse a Cristo. Eso pasa, mi amado. Así que démosle gracias a Dios porque Dios nos ha llamado a su redil y nosotros hemos escuchado su voz amorosa. Amén. También los judíos estaban equivocados sobre el origen divino de Jesús. Jesús mismo nunca negó que Él era el Hijo de Dios, que Él venía del Padre. Sí. Y ahí le dijo, por ejemplo, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Fíjense, Jesús le dice, ustedes dicen que me conocen a mí, porque según ustedes vengo de Nazaret, hijo de un carpintero, no sé cuánto. Pero no conocen al que me envió, no conocen al Padre. Entonces su religión es hueca, que ustedes no conocen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como no conocían a Dios, entonces, ¿qué pasó? Tampoco creyeron en el Hijo, seguro. Era por default. Automáticamente no conocían a Dios, pues entonces no podían, gloria al Señor, creer en el Hijo, porque nadie viene al Hijo si no es dado del Padre. Nadie va a Cristo si no es dado por Dios. Entonces eso es el Espíritu Santo de Dios que trabaja en la vida de la persona para que entonces esa persona abra su corazón a Cristo. Sí, pero esa persona debe estar en una actitud sincera y abierta de en verdad querer acercarse, querer tener un encuentro real con el Dios Todopoderoso, con el Maestro, con el alfarero, con el carpintero que va a remendar sus pedazos, amén, que va a remendar su vida, que va a sanar sus heridas y lo va a convertir en una persona diferente. Pero yo le conozco, dice Cristo, porque de Él procedo y Él me envió. Amén. Entonces no es solo decirlo, sino conocerlo también. Frente a las enseñanzas de Cristo, ¿qué podemos ver allí? Vamos a ver en primer lugar de parte de aquellos que estaban allí, una buena parte, ¿verdad? Hostilidad y odio. Y yo te pregunto, cuando tú le predicas a alguien o cuando tú predicas en un lugar, ¿no es probable que aparezcan personas que hablen de manera molesta y hasta odiosa y con rabia contra esos evangélicos o contra esos que predican la palabra? Podrían aparecer también, porque ese es el mismo espíritu del anticristo que opera, que no quiere saber de nada lo que le llamen Cristo, ¿sí? Y lucha contra eso. Pero usted y yo, de manera sabia, debemos persistir
insistir y debemos transmitir un mensaje coherente, íntegro, no solo de palabras, sino también de hechos. Amén. A los judíos les disgustó muchísimo, ¿verdad? De que Cristo lo acusara de que no conocían a Dios. Y peor, de que Cristo dijera, bueno, yo sí lo conozco, ¿verdad? Yo sí lo conozco porque yo vengo de Él fue que me envió. Entonces a ellos les molestó muchísimo esa parte. Muchos de la multitud creyeron en Jesús. Dice que muchos de la multitud creyeron en Él, creyeron en Jesús. ¿Sí? Otros, en cambio, la intuición y la lógica les llevó a la conclusión de que Jesús tenía que ser el Mesías prometido, atendiendo principalmente a las señales que hacía. Maestro, sabemos, como le dijo aquel principal a Jesús, que nadie que no viene de Dios puede hacer estas cosas. O sea, cualquiera que hace esas cosas que tú haces, porque obligatoriamente viene de parte de Dios. Entonces, fíjense, muchos sí lo entendieron, muchos lo reconocieron, lo sabían, pero muchos no estaban dispuestos a sacrificar su status quo, su equilibrio, su nombre, su posición probablemente. No estaban dispuestos a eso. ¿Sí? Gloria a Dios. Me buscáis y no me hallaréis. Aquí ya en reflexiones finales podemos ver en diferentes citas bíblicas, podemos ver cómo justamente, gloria a Dios, sucede desde ese entonces, desde más atrás y todavía hoy sucede que muchas personas buscan pero no hallan al Maestro. Segunda Colosenses 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este es el momento, ¿verdad? Toda persona hoy tiene la oportunidad, mientras está en vida, de encontrarse con el Maestro. Solo necesita abrir su corazón al Señor. Solo necesita, amén, hacer lo que dice el Salmo 95, del 7 al 11. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, ¿verdad? Como en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Fíjese, amado, es un tema persistente. El ser humano todo el tiempo, aún el pueblo de Israel en medio del desierto, tantas cosas que Dios hizo por él, por ellos y los sostuvo durante 40 años. Aún allí ellos no estuvieron, no abrieron ese corazón sincero a Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a abrir nuestro corazón de una manera sincera para Dios, para que Dios obre en nuestras vidas, para que el Señor nos siga perfeccionando día con día, para lograr ser mejores cada día para su gloria y para su honra. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Amén. Gloria al Señor. Amos 8:11 al 2. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Santo es el Señor, aleluya. Qué lindo es Dios que nos ha permitido encontrarnos con su palabra y de corazón sincero buscarle. Aleluya. Finalmente, ¿verdad? ¿A dónde yo estaré? Dice Jesús. Vosotros no podréis venir, le dice Jesús a los judíos. Los judíos despreciaron al mismo Hijo de Dios y se burlaban de él diciendo que se iría a los dispersos, a los que estaban, los judíos que estaban en la diáspora, con los griegos, por ejemplo, un lugar donde ellos jamás querrían ir, ¿verdad? A predicarle a los griegos. Sin embargo, ellos estaban llamados también a enseñarles, a predicar el Evangelio, no solo a los judíos y no solo a los griegos, sino a todo el universo. Ellos serían el centro de diseminación de la palabra de Dios, de llevar la palabra a todas partes del mundo. Despreciaron a los judíos que habitaban entre los griegos, hicieron acepción de personas. Ellos se amaban a sí mismos, tal vez, y ellos tenían ese ego muy grande dentro de sí, pero no entendieron el propósito para el cual Dios los había llamado.
que era justamente para llevar la palabra a otros, a los necesitados, a los sedientos. Pidámosle al Señor que nosotros no nos enorgullezcamos de nosotros mismos, que no nos llenemos de egos a nosotros mismos y que estemos dispuestos siempre a hablarle a otros, a predicarle a otros, a enseñarle a otros las verdades del Evangelio. Bendito es el nombre de Dios, porque a eso Dios nos llamó. Santo es el Señor. Qué bueno es Dios. Para cerrar, recuerda, en esta clase, en esta síntesis de esta clase, buscamos que pudiéramos reconocer a Dios, reconocer que Dios no tiene patrones, Dios no tiene estructura, Dios no tiene que ser uno más uno, no tiene que ser dos para Dios, no, puede ser infinito. Amén. Que busquemos a Dios, pero de una manera sincera. Ahí es que está la clave, que nos acerquemos a Dios, que querramos encontrar a Dios, pero de una manera sincera. Y que reconozcamos, ¿verdad?, a Dios en todo momento, sin importar las consecuencias terrenales. Llegarán momentos en los que debemos esclarecer si en verdad somos cristianos, si en verdad amamos a Dios. ¿Sí? Y habrá en juego quizá muchas cosas, pero recuerda, todo lo que tú ves aquí en la tierra y lo que podamos tener aquí en la tierra es pasajero. Sin embargo, si negamos a Cristo aquí, pues Él nos negará frente a su Padre. Que el Señor nos bendiga y nos dé fuerza para continuar. Dios te bendiga. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Bendito es el nombre de Dios.